Señor, qué hermoso es regresar con tu familia, la familia de Dios, con este grupo de gente que es una iglesia real, que te aman y tratan de honrar a Cristo y estudiar este libro de verdad. No hay ninguna imitación, ni que nos seamos atraídos por ninguna cosa antigua, sino solamente tu palabra. Estoy tan agradecido que tu pueblo ha venido a esta sala para reunirse, sentarse por quizás unos 50 minutos o una hora para estudiar tu palabra. Señor, en tu palabra tú nos dices que tú eres galardoneador de aquellos que te buscan. Padre, te pedimos que nos bendigas, que derrames tu Espíritu Santo en este grupo. Señor, danos las bendiciones del entendimiento, entender quién eres tú, qué son tus planes. Revélanos más de tus riquezas espirituales que hay en Cristo Jesús. Danos esa hermosa sensación de satisfacción que viene cuando tenemos un contacto con nuestro Dios vivo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 2. Hemos estado estudiando en el pasado el libro de Génesis. Hemos visto hasta este punto eventos. Aunque se mencionan nombres de personas, pero hemos visto eventos mayores. La creación, o el evento de la formación de los cielos y la tierra, la formación del universo. Esto siguió de la caída del hombre en el jardín del Edén. Adán y Eva cayeron, su historia, cómo el pecado entró en el mundo. Así que vimos la formación del universo, la caída del hombre. También vimos el diluvio que fue un diluvio universal que cubrió toda la tierra. Dios juzgó toda la generación de aquellos días y todos perecieron porque la tierra cubrió toda la faz de la tierra. Y aún también mencionamos las pruebas geológicas. También vimos los resultados de cuando el hombre se rebela. Hablamos de la Torre de Babel. Hablamos de que Dios los juzgó confundiendo su idioma y cómo se extendieron por toda la tierra. Ahora venimos al capítulo 12 de Génesis, donde encontramos una distinción muy notable que toma lugar entre el capítulo 11 y 12. Vendríamos a decir que el resultado de la formación de las naciones. Hasta este punto vamos a ver la formación de la nación de Israel. Pasamos de estudiar grandes eventos a grandes personajes, y en los siguientes 39 capítulos veremos las biografías de Abraham, que se le llamaba Abraham, Isaac, Jacobo y José. Estos 4 personajes van a dominar el resto del libro de Génesis. Eso es para que sepa qué tan importante es para Dios este personaje. Los primeros 11 capítulos de Génesis cubrieron un espacio como 2000 años o más, históricamente. Los siguientes 39 capítulos de Génesis cubren solamente 350 años de historia. Así que Dios no dijo mucho acerca de cosmologías, creacionismos y todas las demás cosas que podía haber dicho y que no lo mencionó. Esto no es tan importante para nuestra historia, pero lo que es importantemente y primordial son las generaciones y genealogías de este señor llamado Sem. Vamos a ver cómo uno descendiente de ese linaje fue Abraham, y ese será el enfoque del resto de la Biblia. La genealogía de Sem culminará en Jesucristo, que Él vendrá y volverá a venir. Sé que se cubrieron 2100 años de historia, como 2100 años de historia. Ahora 350 años en los siguientes capítulos hasta terminar Génesis. En esos 2000 años de historia, capítulos del 1 al 11, cubrimos como 19 generaciones.
Ahora, los siguientes 16 capítulos, como a la mitad de Génesis, nos va a hablar de un personaje, Abraham. Abraham. Se le llama el padre de la fe o el padre de los que creen. Vamos a ver la historia, su testimonio, quizás dos cosas, su testimonio y las pruebas. Esto nos va a llevar como los primeros hasta el capítulo 20. Esto nos va a llevar a los 20 versículos de este capítulo 12. He de mencionar que las dos religiones mayores en nuestros tiempos, todos creen que son descendientes de Abraham. Eso es la nación judía, seguida por los cristianos y los musulmanes. Todos creen que son descendientes de Abraham. Pero si ustedes han leído el Corán o han oído, se darán cuenta y sabrán que está escrito de una forma diferente. Cuando hablan de Abraham, Isaac y Jacobo, quitaron a Isaac y en lugar de Isaac pusieron a Ismael. Y nosotros, como sabemos, Isaac, el hijo que Abraham casi sacrificó, pues ellos escribieron la historia a su modo. Pero lo que quiero decir que estas tres religiones creen que son descendientes de Abraham. Vemos una gran cantidad de material que se enfoca en Abraham. Esta influencia caminó y llegó al Nuevo Testamento. En el libro de Romanos encontramos un capítulo que habla y dice que nuestra justificación, y en Galatas también hace lo mismo. Como he dicho, esto se usa como el ejemplo de la fe. Abraham le creyó a Dios y Dios le tomó por justicia. Así que viene a ser el ejemplo, lo que nos dice que confió en Dios aparte de las obras. En el Nuevo Testamento Pablo dirá que Abraham vino antes de la ley. En el capítulo de Hebreos, el capítulo 11, también se menciona a Abraham como en el salón de la fe. 3 veces en la Biblia a Abraham se le llama amigo de Dios, amigo de Dios. Una primera de Crónicas, capítulo 20, Isaías 41 y Santiago, capítulo 2. Se le llama amigo de Dios. Hasta este día, los árabes le llaman a Abraham Al-Jalil, amigo de Dios. Dice en el capítulo 12 y verso 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Necesitamos regresar al capítulo 11, algunos versos para ver lo que ya hablamos, porque no nos habíamos reunido como por un mes. Así que vamos a cubrir principalmente la historia de Abraham. La historia de Abraham principia en el capítulo 11 y verso 27. Porque yo creo que aquí hay mucho que que no explicamos en los estudios pasados. Esto formó la personalidad de Abraham. Su nombre era Abraham hasta este punto, no Abraham. Va a ser llamado Abraham después. Dios le va a cambiar su nombre. A Dios le gusta hacer estas cosas. Abraham quiere decir Padre exaltado. Abraham quiere decir Padre de multitud. Es lo que Dios lo va a hacer. Vamos a ver cuando se cumpla la promesa. Verso 24 del capítulo 11. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y a Harán. Vamos a detenernos aquí un poco. El nombre Harán que aparece aquí en el verso 26 es nombre de persona. También es el nombre de una población en que ellos van a vivir por algunos años. Pero para el estudio de esta noche, para no confundirnos el lugar con la persona, voy a llamar a la persona Harán y el nombre de la población Harán, para en este estudio saber a quién nos referimos. Así que la población es Harán, la persona Harán.
para distinguirlos en nuestra clase de hoy. Verso 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Y Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hijas de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sara era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot Harán hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Fueron los días de Tare 205 años, murió Tare en Harán. Capítulo 12 y verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la casa que te mostraré. Abraham vino de una región que se mencionó ya 2 veces, Ur de los Caldeos. Esto es al sur de la antigua Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Ur de los Caldeos era la ciudad más importante comercial de aquellos días. Era un lugar donde había mucha arqueología, la capital de la antigua Sumer. Allí era la capital. Era una ciudad civilizada muy altamente, porque esa ciudad de los caldeos a ese tiempo tenía como 300,000 habitantes. Era la cantidad de gente que vivía en aquella ciudad fortificada con una muralla. Era una civilización muy avanzada. Los descubrimientos arqueológicos revelan que tenían instrumentos musicales, que había una universidad muy adelantada, había una biblioteca muy grande, estudios astronómicos, y estaban muy adelantados en matemáticas. Avanzados, una cultura muy avanzada, pero a la misma vez también era uno de los centros de la idolatría. En el centro de aquella ciudad había un gran templo y un monumento que parecía un cigarro gigante. Había muchos dioses que adoraban los caldeos en Ur de los Caldeos. Les estoy diciendo para que entiendan de dónde vino nuestro padre de la fe, dónde creció. Había muchos dioses de la naturaleza, dioses místicos, y adoraban la naturaleza. Uno de los dioses principales, el templo principal en Ur de los Caldeos, se le llamaban el dios Luna, interesantemente quería decir, y le llamaban el dios pecado. Entonces Abraham originalmente era un lunero o lunático. Vamos a ver, vayan para adelantito un poquito al libro de Josué para ver más información. Josué 24. Josué capítulo 24 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Sequim, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abram y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Entonces aquí vemos un poquito del crecimiento de Abraham, donde creció.
creció en un hemisferio de gente idólatra. De acuerdo a algunos de los historiadores de esos tiempos, no podemos afirmar, pero creemos que puede haber sido fábula, que Tare era un vendedor de ídolos y Abraham era su asistente. Entonces, no podemos dudar que estos adoraban al dios Luna, y así fue como creció Abraham. Esto nos dice que Abraham no creía en Yahvé hasta que Dios decidió sacarlo de aquellos lugares. Vamos a ver algo más que tenemos que ver. No lo podemos pasar. Notemos el verso 28. Algo le sucedió a Abraham en su crecimiento que naturalmente le causó muchísimo dolor. Y en el verso 28 dice, y murió Harán, ese es su padre, hijo de Tare. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Eso fue una tragedia que impactó la vida de Abraham. No se les olvide esto. Esto fue una gran pérdida. Yo perdí a mi hermano cuando yo tenía 28 años de edad y causó un impacto horrible. Si ustedes tienen un ser querido que muere, ustedes recuerdan cuando oyeron la notificación de que había muerto aquella persona. Y va a continuar en tu mente, te recuerdas exactamente dónde estabas cuando se te notificó que murió. Si has testificado o has sido testigo de la muerte de alguien, lo recuerdas bien. Yo recuerdo cuando mi madre y mi padre me dijeron que había muerto, yo recuerdo dónde estaba. Esto causó un impacto para siempre. Este dolor causó impacto en la vida de Abraham. Él tuvo que seguir pensando en eso. Ahora, se va a continuar con la responsabilidad de crear a su sobrino Lot, porque lo llevaba con él. Y va a ser parte de la historia en el capítulo 12, 13 y en el futuro. Pero hay una fábula judía antigua que dice, en la forma que Tare murió fue que su padre Tare le dijo a sus hijos que tenían que adorar a todos los dioses de los caldeos. Uno de esos dioses era el dios del fuego. No se rehusaron a hacerlo, así que su padre empujó a su hijo Harán en el fuego y así fue como murió su hijo Harán. No sabemos si eso es verdad o es simplemente una fábula. Pero lo que también puede decir que su padre observó que había muerto y murió antes que su padre. También puede decir, pero quizás querrá decir que murieron cronológicamente. Murió primero que su padre. Una de esas dos cosas. En todo caso, murió. Algo que tenemos que anotar también, porque la Biblia siempre nos lo dice. Verso 30 del capítulo 11 dice que mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Tenemos este hombre que vino de un pueblo que eran idólatras. Murió su hermano Sara y su esposa era estéril. Así que era algo horrible. Así fue como creció Abraham. Eso nos trae el preparativo para el resto de la historia que vamos a ver. Para ver cómo nació Isaac, que nació en una forma milagrosa. Así que aquí dice que ella era estéril. Ustedes tienen que saber que en la cultura antigua, una mujer que era estéril se le consideraba maldecida por los dioses. Esa era la creencia que había hasta esos días. Si esa mujer era bendecida por Dios, tenía más hijos. Si era extraordinariamente bendecida, tenía muchos hijos. Y esa superstición pasó hasta el judaísmo, porque recordamos cuando Jacob, que tuvo dos esposas, Lea y Raquel, una vez que Lea se enteró que había concebido, dice, Dios vio mi aflicción. Es lo que ella le llamó no tener hijos, una aflicción, infértil, afligida. Cuando Raquel se enteró de que su hermana había concebido y ella no, habló con su esposo
y de los hombros y le dijo: dame hijos o moriré. No quería estar bajo esa divina maldición o maldición divina. Desafortunadamente esto caminó a través de las tradiciones de los judíos por generaciones. Me encontré un dicho rabínico que decía que había 7 personas que eran descomunicadas de Dios. Un judío que no tiene esposa. Número 2, un judío que tiene esposa pero que no tiene hijo. Eso era una aflicción, que así lo consideraban ellos. Yo me imagino de que después que Abraham y Sara se casaron, planeaban sus vidas y planeaban tener muchos hijos, y ella nunca podía concebir. He hablado con muchas parejas que tienen ese problema. 6 millones de americanos tienen problemas de reproducción. Muchos se encuentran en ese estado. Hay otras formas que Dios puede bendecir, pero es una cosa muy distinta tratar de tener hijos. Cada vez que ven que una pareja dedican a uno de sus niños, ellos sufren. Es algo muy doloroso. Eso es lo que experimentaba Abraham y Sara. Y vamos a ver lo que a veces se nos pasa. Vamos a ver el verso 1 de capítulo 12. Capítulo 12 de Génesis, verso 1. No dice que el Señor dijo, dice: Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuándo es que Jehová le había dicho esto a Abraham? No después de esto, después de que se fueron a Abraham, sino cuando él estaba en la tierra de los caldeos. Dios le dijo, dice que Jehová le apareció y le dijo: salte y vete. Y sí se levantó y fue, pero no se fue hasta la tierra prometida, sino que se detuvo en Harán y se quedó ahí por lo menos 15 años hasta que pasó a la tierra prometida. No obedeció hasta el verso 4, dice verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, Dios le había dicho que se fuera. Y se fue. Pero no, él no iba dirigiendo. Su padre era el dirigente. Dice que Tare recogió a su hijo y a su sobrino Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai. Y Sarai, y fueron con ellos de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Y llegaron a Harán y se quedaron ahí. No se fueron hasta de Dios les había ordenado, sino que se quedaron en Harán hasta que murió el papá. Después que murió el papá, se fueron. Sería como si nosotros nos dice aquí, estando en Albuquerque, Nuevo México: te voy a bendecir a tal punto que esta bendición va a ser más grande, pero para que esto tome lugar, te tienes que trasladar a la Ciudad de México. Entonces sales de Albuquerque y llegas al Paso, Texas, y te estableces ahí. Es una ciudad fronteriza, pero no es la Ciudad de México. Harán era una ciudad fronteriza en el lugar de Mesopotamia. Se quedaron en ese pueblo fronterizo como por 15 años. ¿Por qué fueron a Harán? Interesantemente, si tú comparas los nombres de los parientes de Harán, encuentras muchos nombres en las poblaciones que están alrededor de Harán que son idénticos. Esto quiere decir, o la gente había tomado los lugares de aquellos lugares, o aquellos lugares habían sido nombrados de acuerdo con los gentes de Harán. Esto nos dice que Harán originalmente había nacido en la tierra de Harán. Ahí vivieron. Y emigró como 600 millas al sur, al Ur de los Caldeos, y ahí creció su familia. Pero un poco más tarde, cuando estaba más grande, después de que Dios le apareció a Abraham, Abraham pensó: vamos a irnos de aquí. Su padre dijo: qué buena idea, yo siempre he querido regresar a mi tierra de donde soy. Así que regresaron y se quedaron ahí. Observemos aquí, para ver la historia explicada en el libro de los Hechos, capítulo 7.
El capítulo 7 nos va a ayudar porque Esteban, que les está testificando a los ancianos de Jerusalén, naturalmente que no les iba a decir nada porque Esteban tenía el Espíritu Santo. Capítulo 7 de los Hechos y verso 2. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, un título muy especial para Dios, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí partió, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Dios, en una forma gloriosa, apareció a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo: Harán, vas a hacer 3 cosas. Te vas a ir de tu casa, deja tu parentela y vas a ir a la tierra que te mostraré, que es la tierra de Canaán. Hizo la primera cosa. Se fue, pero no hizo la cosa número 2. No dejó sus parientes. Ellos fueron con él, o diríamos, él fue con ellos, porque era su papá el que estaba dirigiendo. Y no fue a la tierra que Dios le iba a mostrar, la tierra de Canaán, sino que se detuvieron en El Paso, Texas, en Harán, y vivieron ahí por lo menos 15 años hasta que murió su papá. Entonces continuó hasta la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Todo lo que les puedo decir acerca de esto es esto. Yo sé que Abraham había tenido un crecimiento muy duro, muy difícil. Había crecido en un lugar donde la idolatría predominaba. Todas las expectaciones que él tenía para su familia de tener hijos. ¿Qué clase de nombre es el que se llama padre exaltado cuando ni hijos tiene y su esposa es estéril? Y luego tenía que salir de ahí. Estas eran unas circunstancias muy duras para Abraham, pero esto dice que él no obedeció a Dios porque no se fue hasta donde Dios le dijo que iba a llegar. Traía a su papá, traía a Lot, su sobrino, y eso le vino a hacer que Lot fue un problema, y su padre era muy despacio. Cualquiera que sea tu pasado, las circunstancias en que creciste, tu pasado y quién eres tú va a definir tu futuro. Falta de amor o mucha prisa, cualquiera que sea va a ser para ti un estorbo o una guía. Eso te va a sostener, o de ahí vas a aprender y vas a continuar y tener éxito. Parece ser que eso fue lo que cuando nosotros traemos en nuestra vida, cuando venimos a Cristo, cosas de la vida pasada, viene a ser problema. Eso nos puede detener. ¿Saben qué quiere decir Harán, el nombre de la ciudad? Eso quiere decir retardo. Retardo. Vamos al Paso, Texas, y quedémonos ahí por 15 años. Vamos a regresar al capítulo 12 de Génesis. El capítulo 12 y verso 1, casi al fin. La tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Entienden esas promesas? 5 veces Dios le dice: yo haré. Yo haré, yo haré. Hay veces que nosotros queremos presumir, muchos predicadores, y en algunas iglesias se oye, que quieren decir que tu cristiandad es en lo que tú haces por Dios. Y se preguntan unos a otros: ¿qué has hecho tú por Cristo? La verdad es que no hay nada que podamos hacer nosotros por Cristo. Primera de Juan, capítulo 4 dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
Yo siempre me siento incómodo cuando antes quiere decir las cosas que Él hizo por Cristo. En verdad que no hay nada que podamos hacer por Cristo. Cristo puede hacer cosas por mí, a través de mí y para mí. Yo recuerdo en los primeros años que venía a Cristo y el presidente John Kennedy era el presidente, la famosa expresión que dice, no busques qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. ¿Recuerdan eso? Yo sé que ustedes lo recuerdan. Pero el John Kennedy hizo famosa esta expresión. Se preguntan, dicen, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Así que Dios le dice a Abraham, yo sé que creciste en un lugar de idolatría y que sé que tu vida va a cambiar y que no tienes hijos. Por eso dijo, yo haré. ¿Puedes entenderme esto, Abraham? Creo que sí. Eso es lo que necesitas. Si tú puedes creer eso, observa lo que voy a hacer contigo y de ti. Todo el éxito que iba a tener su descendencia. Dios lo bendició y iba a ser padre de una gran nación. Vamos a ver las promesas estas con un poquito más de cuidado. En el capítulo 12. Dios le dice, te haré una gran nación, en el verso 2. Parece ser que Dios se estaba riendo de él, decir que iba a ser padre de multitud, sabiendo que su esposa era estéril y él ya era un hombre de 75 años y no tenía ni siquiera un hijo. ¿Qué sucedió? Sucedió, ¿verdad? Nació Abraham, milagrosamente Isaac y los patriarcas, y cuando hubo hambre en la tierra, se movieron a Egipto, Dios los multiplicó, regresaron a la tierra de Canaán, y Canaán vino a ser Israel. Se desarrolló una monarquía después de David y Salomón. Hoy, en estos días, la nación de Israel, 7.2 millones de habitantes que viven ahí. Esto es 5.6 de ellos son judíos, representando 43% de crecimiento por la emigración de judíos que van a Israel a establecerse que vienen de diferentes países del mundo. Es el número 4 en el mundo que exporta frutas a través del mundo. Número 3 en exportación de flores, una gran nación. Por eso es que Dios lo ha hecho una gran nación. Ahorita es una gran nación. La segunda promesa es que verso 2 dice, haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre. Yo ya mencioné que estas tres religiones principales aseguran ser descendientes de Abraham. Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Se identifica con el nombre de Abraham. Yo les diré lo grandioso que son los hijos de Abraham, que han sido hasta ahorita. Si ves al todo el número de habitantes en el mundo, los judíos son bien pocos, como menos de 3%, de un 2%. Con todo y esto, esta raza tan pequeña han recibido como 25% a 33% de los premios Nobel, que es el premio Nobel que se les ha dado a los que trabajan en la paz. La tercera promesa es, serás benditos en ti todas las familias de la tierra. Al fin de esto dice, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Piensen lo que nos hiciera falta si no hubiera familia judía o descendientes de Abraham. No tuviésemos Biblia, no pudiera decirles a ustedes, abran su Biblia a capítulo o verso, no tendríamos Biblia. Los primeros capítulos de Romanos, Pablo menciona todos los beneficios que hemos recibido a través de los judíos. No tuviéramos los 10 mandamientos si no hubiera una raza judía. Ese es donde está basada el sistema de nuestro país. No tuviéramos un Salvador, y si no hubiera Salvador no habría cristiandad. En ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Últimamente la profecía de el Mesías judío, de ahí vendrá.
finalmente, y número 4, lo que Dios le está diciendo a Abraham a ese tiempo es que tú vendrás a ser una gran necesidad. Le dice, serás una gran necesidad, porque le dice, yo bendeciré a los que te bendicen y yo maldeciré a los que te maldigan. Cuando yo leo los periódicos y a veces veo los noticieros en televisión y oigo la expresión que muchos se atreven a decir, la nación de Israel con tantos enemigos en todo el mundo, y que tratan de destruirlos y tratan de destruirlos gráficamente e históricamente, oigo la expresión que dicen, Israel en verdad necesita estar aliado con los Estados Unidos de Norteamérica y necesita ayuda internacional. Yo me carcajeo. La verdad es los Estados Unidos que necesita a Israel. Ellos son los que necesitan estar aliados con Israel. Vamos a dar un vistazo a todos los países o naciones que no han querido ser aliados con Israel. Asiria, Roma, Egipto, vinieron a ser naciones de segundo lugar. En nuestros tiempos modernos, España, Inglaterra, a un tiempo el Imperio Británico, se mofaban de que siempre tenían el sol, o sea, el sol siempre estaba en su país. ¿Qué sucedió? Antes y durante de la Guerra Mundial Segunda, si ustedes han visto la película Éxodo o han leído los libros que hablan de esta historia y se dan cuenta que los judíos los ponían en barcos para huir de la persecución que había en Europa y quisieron entrar en la Gran Bretaña no los recibió, sino que regresaron, se murieron en los barcos en alta mar o fueron a llegar a los hornos de gas o los campos de concentración. ¿Y qué sucedió con los británicos? Porque aquí les cayó la maldición que dice que ellos no bendicieron al pueblo de Israel. Yo no me preocupo por la economía o el estado de salud, pero me preocupo mucho por este asunto. Porque si nuestro país no decide aliarse con el país que Dios dijo que Él bendecirá, esas son las promesas. Tú puedes estar seguro. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Su sobrino, Lot, Abraham lo adoptó y le ayudó en su crecimiento. A este punto, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Se fue. Dios nunca le dijo a dónde debía de ir. No le dio un mapa para apuntarle, ni siquiera le dijo el nombre del país a donde iba. Simplemente le dijo, en el verso 1 dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de tu casa y de tu padre a la tierra que te mostraré. Fue todo lo que le dijo. Eso era Canaán, pero Jehová nunca se lo dijo. Imagínate si tú llamas a una compañía de mudanzas, llega una troca a frente de tu casa, carga todas tus pertenencias y luego te pregunta, ¿a dónde voy a llevar esta carga? Y tú le vas a decir, te voy a decir la verdad, Jehová nunca me lo ha dicho. Aquel chofer se va a quedar confundido porque no sabe a dónde va a ir. Solamente Abraham sabía que Dios le mostraría en el futuro. Camina, vete, yo te mostraré y te diré cuando te detengas y dónde. Como ya mencioné, se quedaron en la ciudad del Paso, Texas, y no continuaron hasta la tierra prometida, que en ese caso hubiera sido la Ciudad de México. Verso 5. A este punto debo de decirles una pequeña sección de Hebreos 11 que yo ya les mencioné. Este es un comentario del Nuevo Testamento. Por fe, Abraham creyó cuando se le ordenó que saliera de un lugar que antes de tener herencia, y fue sin saber a dónde iba. Por fe vivió en la tierra prometida como país foráneo con Isaac, que eran herederos de la misma promesa. Cualquiera que haya sido los entretuvo, eventualmente continuó y recibió la promesa que Dios le dio. Y fue bendecido. Y caminó por fe.
tuvo sus caídas, pero llegó a la tierra que Dios le prometió. Finalmente y eventualmente llegó y recibió las promesas de Dios. Hay una buena pregunta que debemos de hacer nosotros de vez en cuando. ¿Qué es lo que tú haces con las promesas de Dios? Hay muchísimas en la Biblia. ¿Qué haces con esas promesas? Quizás dirás, ¿las leo? Otros dirán, mejor que esto, yo les hago un círculo. Otros pueden decir, yo, aún más que eso, me las memorizo. Todo está bueno y muy buenos pasos, pero de acuerdo. Lo mejor de todo esto sería decir, yo las guardo, vivo por esas promesas, las practico. Hay una gran historia que cuando los Estados Unidos fue fundado, no había puentes para cruzar el río Mississippi. Al principio de este país, durante el invierno, un hombre trató de cruzar el río Mississippi, se dio cuenta que estaba congelado y no sabía qué tan fuerte estaba. Entonces, él quería cruzar antes que se hiciera de noche. Se tiró de estómago, extendió sus brazos y sus piernas y fue probando el hielo poco a poquito, con mucho cuidado, distribuyendo su peso con mucho cuidado. Y de repente algo le llamó la atención, porque detrás de él oyó himnos, cánticos. Venía una caravana de caballos con carruajes y los hombres venían cantando alegres, cruzando el río congelado. ¿Cómo cree que se sintió de avergonzado aquel hombre? Ahora se da cuenta. Entonces, esto está seguro. Quiere decir que yo me puedo parar y caminar sobre este hielo. Hay un himno antiguo que usa la iglesia que dice, sosteniéndonos en las promesas de Dios mi Salvador, estando de pie. Y algunos de nosotros no podemos cantar. Quizás al cantar vamos a decir, gateando en las promesas de Dios, no de pie, firmes de pie. A otros hasta dirán, sentados en las promesas. Ni siquiera pueden gatear. Así que Abraham pasó de gatear a andar. No era manco. Vamos a continuar con el capítulo 12, verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lote, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso es como 2000 o 2100 años antes de Cristo, cuando esto sucedió. Si ustedes tienen un mapa en su Biblia, pueden ver que de Ur de los Caldeos, para ir a Harán, a la tierra de Canaán, notan ustedes que principia en el Mesopotamia, del río Eufrates. Podía ir de oriente a occidente, pero en lugar de ir de oriente a occidente, se fue al norte, y finalmente de Harán se fue al sur para ir a Harán. ¿Por qué? Porque él iba siguiendo las orillas del río, porque era un lugar donde había agua y él sabía que llevaba ganado y gente. Si hubiera cruzado el invierno, no hay más que pura arena, desierto, puro desierto de arena. Yo entendí una vez que tomé un taxi de Amán, Jordán, para ir a Bagdad, Irak, hace algunos años. Me tomó 25 horas derecho para cruzar ese desierto de Amán, Jordán, a Bagdad, Irak. Y ahí yo ahora entiendo que Abraham no podía caminar por aquí, porque aquí no hay agua para sostener la vida. Tenía que seguir las orillas del río para subir y luego bajar por el otro río. Yo les puedo compartir que el taxi que me llevó era un taxi del infierno. Este chofer era un fumador perpetuo. Fumaba esos cigarros horribles, cabellos sin filtro. Fumaba uno tras otro, y por música estaba tocando cassettes de la Madonna. ¿Qué podía ser peor que eso? La peste de cigarro, oír la música de Madonna por 25 horas en ese desierto. Ahora pienso, yo debía mejor haber caminado como lo hizo Abraham. Verso 6 del capítulo 12 de Génesis. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Sequim,
hasta el encino de More y el cananeo estaban entonces en aquella tierra. Sequim era bien importante porque poco más tarde Jacobo va a comprar una tierra ahí y va a excavar una noria. Para los tiempos del Nuevo Testamento se le llamaba Sicar. Jesús pasó por ahí y habló con aquella mujer. Esa es la misma noria que Jacobo había dicho. Ella dijo: eres tú más grande que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo. Esto era muy importante en la gráfica. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Dios le prometió la tierra, parte del pacto, la tierra, a Abraham y su descendencia. Tuvo muchos descendientes. ¿Cuántos hijos tuvo? Los más prominentes que sabemos era Ismael e Isaac. Continuando con nuestra historia, Dios es muy selectivo y le dijo: te daré esta tierra a ti, Abraham, pero no a Ismael, pero a Isaac y a sus descendientes. Isaac tuvo 2 hijos y Dios más tarde, Dios continuó siendo selectivo. No le dio esta tierra a Esaú, sino a Jacobo. Y Jacobo tuvo 12 hijos y vinieron a ser las 12 tribus de Israel. Por eso es que Dios es muy selectivo a quien le da esta tierra. Eventualmente la van a ocupar después que salieron de Egipto, después que estuvieron allá 430 años. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí, así se llamaba esa ciudad, ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, la jornada de Abraham continuó al sur a Negev. Eso es son los primeros 9 versos. Versos 10 al 20 es la segunda parte del capítulo. Primero su testimonio, ahora las pruebas. Espero que esto nos anime a todos. Espero que sea y los animes, porque nos vamos a dar cuenta que la primera prueba, después de que Dios cumple todas sus promesas, la primera prueba, Abraham falló. Esto a mí me anima, porque con todo es que es el llamado el Padre de los que creen, y la primera prueba que pasó, falló. Y creía las promesas de Jehová. Algunos de ustedes van a confrontar pruebas de fe. Hay gente que se pone muy tímida cuando se ve la prueba y dicen: Dios no me ama. Y yo te digo: ¿cómo vas a saber si tu fe es real si no pasas las pruebas? Es fácil decir que pasa la prueba de Dios cuando tu refrigerador está lleno, tienes tu cuenta en el banco, la economía está en lo mejor. Esa no es fe. La fe es como un músculo. ¿Quieres que tu músculo esté fuerte? Le tienes que poner presión. Y empujas y le pones presión. Y ese proceso va a edificar tus músculos. Así es nuestra fe. La presión es lo que te va a ayudar a crecer. Nunca sabes si tu fe es legítima, al menos que pase las pruebas. Mucha gente se asusta y tiene las expectativas de que cuando vienen a Cristo va a ser una vida alegre, perfecta, canto aquí, canto allá. Pero ¿viene la realidad? Leí la historia de este hombre que tenía un césped muy hermoso en su jardín, pero en una ocasión surgieron millones de hierbas llamadas dente de león y no sabía qué hacer hasta que envió una carta al Departamento de Agricultura, les explicó su problema y qué había hecho y preguntó: ¿qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo de intentar? La carta que le enviaron decía: trata de acostumbrarte a ellas. Tú has pasado por pruebas y te preguntas qué será lo que viene. Acostúmbrate, porque esas pruebas son prescritas por Dios y te van a afirmar tu fe. Vamos a ver qué pasó. Capítulo 12 y verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué? Si esta es la tierra prometida, la tierra que te mostraré. Esa es la tierra prometida, pero cuando él llegó: querida, tendrá que decirte que hay hambre en esta tierra. Y la esposa
haber dicho, esta es la tierra prometida que Dios te prometió, pero hay hambre en esta tierra, querida. Qué interesantemente que la tierra que Dios le prometió tenía hambre cuando Abraham llegó ahí. Entonces Abraham, verso 10, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Por qué Abraham decidió ir a Egipto? Porque recuerde de dónde venía. Él venía de una ciudad que estaba rodeada de 2 ríos. Egipto era parecido como la tierra de los caldeos, porque era la planada donde descargaba el río Nilo. Un valle hermosísimo. Estaba en la tierra prometida, que es la tierra de Israel. Pero yo un día les mostraré cómo se ve la tierra de Israel. Una de las cosas que ustedes van a ver y entender, que esta tierra depende sola y únicamente en la lluvia. Por eso es que Dios dijo, y Moisés le dijo a Moisés, si obedeces, y si no me obedeces, yo detendré la lluvia de los cielos. Por eso que había tierra temprana y lluvia temprana y lluvia tardía, que se le llamaba Melcoch. Esto no sucedía en Ur ni en Egipto. Por eso es que Abraham decidió ir a Egipto, porque sabía que allá había agua, había vida. Verso 11, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Yo te digo a ti que me estás escuchando, nunca vas a tener problema si tú le dices a tu esposa, querida, tú eres hermosísima. Pero Abraham tenía un motivo ventajoso. Cuando él dijo esto, tenía estrellas en sus ojos, tenía un plan. Por eso es que le dijo, cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva y mi alma por causa de ti. El hombre de fe, nuestro padre de la fe, el héroe de Dios en el Antiguo Testamento, el padre de todos los que creen, no tuvo mucha fe en este aspecto. ¿Qué era su plan? Mentir. En verdad era media mentira y media verdad. La media verdad es que eran medios hermanos. Era su esposa, pero al mismo tiempo eran hijos del mismo padre con diferentes madres. Lo vamos a ver en el capítulo 20 y allá vamos a entender mejor. Entonces era media verdad y a la verdad era su esposa. Pero ahora nos damos cuenta por la historia antigua que los egipcios favorecían a las mujeres sesméticas como ella. Porque decían que esas mujeres eran hermosas porque las mujeres egiptas se arrugaban muy temprano en su vida. Y si eran una relación de hermanos y hermanas, de donde venía Abraham era algo más sagrado que si fueran esposa y esposo. Si ustedes se dan cuenta la edad que tenía Sara a este punto, aún se parece más importante. Es una mujer de 65 años. Él es 75, ella era de 65. Seguramente que se veía hermosísima para que Abraham haya dicho esto. A la edad de 65 se veía, wow. Por eso Abraham dijo, le voy a decir que voy a mentir acerca de ella. No nos da una descripción física, pero de acuerdo con esta información, no, quizás sea una historia o una leyenda, pero de acuerdo a una historiador judío dice que no había una novia o virgen que pasara bajo el pabellón, así es como se casaban los judíos, que se le podía comparar con la hermosura de Sara, porque ellos tenían el dicho que decía que Dios había dado una tercera parte de hermosura a Sara y lo demás a las demás mujeres. Ella era hermosa, así que él mintió. Dijo, a mí me matarán y a ti te dejarán vivir. Él trató de protegerse así. Verso 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también los varones de los príncipes de Faraón,
Y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. A este punto, yo creo que Abram estaba pensando, qué bueno, este plan está saliendo bien. He estado recibiendo bendiciones. Sin duda él estaba pensando en forma, cuando estaba en Canaán y vio que había hambre, dijo, es mi responsabilidad proteger mi familia. Es la responsabilidad que Dios me dio. Pero todas esas promesas que Dios le dio a Abraham eran para que le recibiera en la tierra de Canaán. Dios le dijo que fuera a la tierra de Canaán. Dios nunca le dijo que se fuera a Egipto o a Harán. Entonces él hizo esta decisión. Pero él seguramente que estaba pensando que todo le estaba saliendo bien. Hay un proverbio que dice, Proverbio 16, que dice, la suerte que echan en la tierra para hacer decisiones, pero Dios es que hace la decisión. Reinhold Bonhoeffer tradució este texto diciendo, es el hombre que juega dados, pero es Dios que le pone las manchas negras. Los antiguos tenían sus propias versiones, decía, los dados que Dios usa los tiene cargados. Aquí Abraham parece que se está escapando, pero dice que debía de haber sido bendición, pero para Faraón vino a ser maldición, porque Dios envió plagas a Faraón por causa de Abraham. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Todo hombre que deshonra a su esposa espera horribles consecuencias, como le va a suceder aquí. Abraham puso a la casa de Faraón en peligro y desobedeció. Ya que hablamos de esto, no se menciona aquí que Abraham haya edificado altar o haya adorado en Egipto hasta que llegó a la tierra de Canaán. Hasta ahorita no lo ha hecho. Entonces, mas Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana, poniéndome en oposición de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Yo les tengo que decir que cuando nosotros pecamos, nunca pecamos solos. Siempre nuestro pecado envuelve a otras personas en nuestras consecuencias. Siempre hay ramificaciones un poco y más arriba de lo que tú debías de sufrir. Tu pecado afecta a los que tienen tu alrededor. Recordamos el libro de Josué. Acán robó ropas y mintió. Esto fue causa de que el pueblo de Israel fuera derrotado en la guerra contra David. Cuando contó a su gente por orgullo, 70 israelitas murieron por la estupidez de David. Jonás, cuando quiso huir de Dios, cuando Dios le dijo que fuera a predicar en Nínive, puso todo el barco en peligro y todo el cargo que iba en aquel barco por la desobediencia de un hombre, Jonás. Aquí, Abraham, el hombre de fe, está frente a un rey incrédulo. Esto es irónico. Cuando los incrédulos pueden reprender a los creyentes. Aquí un faraón incrédulo reprendió al hombre de fe, el padre de los que creen. Le dijo, hey, individuo, pude haber tomado a tu mujer por esposa, ahora tómala y vete. Tenemos que preguntarnos, Abraham, ¿valió la pena ese riqueza que encontraste? Leí la historia de una pareja que estaban en el supermercado haciendo sus compras de sus compras semanales. Pasó una joven muy hermosa. El esposo la siguió con su vista, con su hija hasta el último minuto. La esposa tenía algunos artículos en sus manos, ni siquiera los puso sino que le reclamó, ¿te gustó eso?
¿Estás contento con el problema en que ahora te encuentres? Parece que Jehová le está diciendo a Abraham, ¿valió la pena el problema en que ahora te encuentras? El verso 20 dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le dijo, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Si tus dudas te llevan a desobedecer de Dios, estás en peligro. Es el peligro en que estaba el faraón. Jehová le había dicho a Abraham que será bendición y no maldición, como lo sucedió a Faraón. ¿Qué tal de testimonio? Regresó. Pero tenemos que entender que esto nos deja y nos recuerda que alguien nos está observando continuamente. Algunos somos más observados que otros. Hay alguien que siempre nos está examinando, nos está midiendo y están viendo nuestro testimonio, ya sea bueno o malo, ya sea un testimonio sólido o no. Algunos cristianos deben de abrir su boca y otros quizás deben de callarse en lo que creen, porque dicen mentiras. Otros necesitan llevar rótulos de advertencia, francamente, porque no tienen buen testimonio, no viven una vida ejemplar. Algunos hasta podrán decir, siendo incrédulo, no digas que eres cristiano porque vas a echar a perder el testimonio de la iglesia, como aquí Abraham echó a perder el testimonio de Jehová. A la misma vez, yo me siento contento de que el padre de la fe no era perfecto y que la Biblia nunca oculta a los errores de sus héroes o sus fallas. Yo también he fallado a mi Jehová y he tenido fallas, pero Dios, con su gracia, siempre me regresa a Él. Por eso esta historia a mí me anima. Padre Celestial, te damos gracias de que tu pueblo de Dios se une para estudiar tu palabra. Escuchamos y la aplicamos, porque esto es importante, aplicar las verdades del Antiguo Testamento. Tan importantes son que las leemos en el Antiguo Testamento y son amplificadas en el Nuevo Testamento, para los creyentes del Nuevo Testamento. Señor, estamos tan agradecidos que hemos visto que este hombre, el hombre de la fe, no era perfecto, pero era un hombre, un humano que tenía sus faltas. Gracias, Padre Santo, por las promesas que tú nos has hecho y se cumplen en Cristo. Cuando tú dijiste, yo haré, porque todas las naciones nos humillamos y somos descendientes de la descendencia de Abraham. Gracias, Padre, por este grupo de fieles que se reúnen para oír tu palabra y con eso muestran que te aman. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.